Cerramos nuestro último programa, yo diría, con muchísimo dolor, con una frase que después, pensándola profundamente, creemos que no fue la más adecuada. Claro, nosotros vivimos durante tantísimos años en los países centroamericanos, por sobre todas las cosas, pero también lo hicimos en Ecuador, o sea, en Sudamérica, también lo hicimos en Argelia, países donde hay mucha pobreza y se provoca pobreza por quienes tienen la sartén por el mango. Entonces, hoy queremos comenzar este bloque con don Juan del Amor, diciéndonos él el porqué de nuestra frase, el porqué de nuestro pensamiento realmente equivocado. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Bueno, equivocado. No sé, bueno, puede ser equivocado, pero puede ser una vivencia de cada uno. El problema, Milton, como te he comentado anteriormente, es que a veces en la vida, por las circunstancias personales, por la experiencia que uno ha tenido, por la lucha que uno lleva en la vida, y se da uno cuenta en un momento determinado que ha tenido poca repercusión, porque ve tanta miseria y tanta pobreza en personas que viven, nacen, viven y mueren pobres, que uno a veces está tentado de decir, pero bueno, si, ¿qué más luchar que no luchar? Si al final vamos al mismo sitio. Pero yo creo que eso es una tentación que se puede superar. Se puede superar y se puede uno pensar que de los pozos se sale, que efectivamente hay pobreza y la habrá toda la vida de una persona, de la vida de la humanidad. Y eso es casi seguro. Pero eso no impide que haya lucha, eso no impide que las personas nos organicemos, que las personas pensemos, que las personas seamos reivindicativas. Eso no impide que cada uno ponga su grado de arena. Y mira, yo hoy he visto, como me imagino mucha gente, ver estas tres familias murcianas con esas tres criaturicas de Haití que han venido. Pues claro, esas tres criaturas, si nos ponemos en el plano negativo, ya habían muerto antes de nacer, prácticamente. Pero fíjate el milagro de la solidaridad, el milagro del ser humano, que todavía han tenido esa oportunidad. Claro, eso es un grano de arena, me dirá, y puede decir cualquiera, oiga, estamos hablando de un pueblo, no estamos hablando de personas concretas, pero ese pueblo tiene que tener esperanzas para luchar, y ese pueblo y otros pueblos pobres, pobres como Haití, y bueno, y que todos conocemos, los que has nombrado tú, tienen que tener esa esperanza de lucha, esa esperanza de, si no por uno mismo, Milton, por quien vendrá detrás. Porque posiblemente uno a veces, por la edad que tenga, yo por la edad que tengo, si tengo 10 años, 20 más, puede decir, mira, yo, ¿qué más da que siga luchando? En cuanto diga eso, ya habré muerto, pero además hay otra razón de querer seguir vivo, y es que la lucha que cada uno tengamos no tiene por qué tener una repercusión inmediata en uno mismo. Puede tener una repercusión en tus hijos, en los hijos de tus hijos, dentro de 300 años. Es decir, hay que mantener la ilusión. Sin ilusión no se puede vivir, uno está muerto. No sin dinero, sin ilusión. Y esa esperanza hay que mantenerla. Esa esperanza de un futuro mejor, esa esperanza de poder superarnos y esa esperanza a la misma vez de trabajo, de lucha diaria, de poder juntarnos, de poder unirnos, de poder organizarnos y de poder ser mejores y tener un futuro distinto del que ya la naturaleza y del que ya las expectativas me tiene preparado. No podemos creer en el determinismo, porque entonces huelga todo. Hay que creer en que puede cambiar, pero puede cambiar gracias a mi esfuerzo, gracias al esfuerzo colectivo. Entonces yo, me permití ese lujo, porque te conozco, te aprecio,
Yo, vamos, me siento orgulloso de poder decir que tengo amistad contigo, y entonces en ese aprecio veo yo que no podemos anquilosarnos en las ideas que nos pueden venir negativas, porque eso de alguna manera nos hace morir poco a poco, y hay que mantener la esperanza, la ilusión en este tema y en otros temas. Es decir, la vida ya nos trae situaciones a nivel particular negativas, no nos puede pillar desprevenidos ni en negativo, nos tiene que pillar siempre con ánimo de lucha, y a la misma vez poderlo transmitir a quien nos pueda o quien nos quiera escuchar o quien quiera participar de de nuestro ámbito de vida o de nuestro ámbito de influencia. Entonces, en ese sentido te lo dije por amistad y porque te aprecio. Pero bueno, sé que también tengo que decirlo, porque tú no eres tonto, yo tampoco me creo tonto, que bueno, que a ti te gusta también, que aunque no sientas ciertas cosas, te gusta dejarlas para que la gente, pues, que nos pueda escuchar o nos pueda ver, pues también se estimule y diga, pero bueno, ¿qué ha dicho, qué no ha dicho? Yo creo que había algo de picardía y no de verdad en lo que tú no creías lo que dijiste, sino que más bien era para ver cómo nos motivabas y cómo podía de alguna manera estimularnos la motivación hacia tu programa y hacia realmente lo que estamos diciendo. Es decir, yo creo que, igual que me han mandado algunas personas email de lo que estábamos hablando, yo creo que el ser humano se revela, como tú y como yo, a pensar que todo está determinado, a pensar que la miseria es para siempre, a pensar que de la pobreza no se sale de la pobreza, se puede salir, y además hay que luchar contra quien produce pobreza. Tenemos que seguir luchando. Y yo creo que esa era la intención, estoy seguro. Juan, ¿la corrupción provoca pobreza? Sí, bueno, eso está clarísimo. Ya hemos dicho algunos aspectos que provocan pobreza, y la corrupción provoca pobreza por una razón que te la voy a explicar brevemente. Ya no estamos valorando en este momento la dimensión moral de la corrupción. Es decir, si un funcionario o un político se apropia de, vamos a exagerar, vamos a decir, 1 millón de euros, ya no vamos a la cuestión moral. Yo ahí me gustaría aclarar contigo dos aspectos. Uno, que no es cuestión mía, que es una cuestión de expertos, economistas, que cuando un dinero está destinado a la función pública, es decir, a una inversión en algo que beneficia y que enriquece a la colectividad, cuando ese dinero no llega a esa inversión y se lo queda una persona, es decir, un funcionario, repito, un político, pues es más lo que se deja de ganar que lo que gana esa persona particular que se lleva. Es decir, para explicarme yo bien, dice el economista que cuando un dinero, 100 euros, se invierte en un bien público, se multiplica las ganancias por 4. Cuando se lo queda a una persona, sea lo que sea, es decir, un corrupto, pues se queda en esos 100. Es decir, no se reinvierte, no produce. No produce primero que se lo ha quedado, y después porque si lo invierte en una cuestión particular, en su beneficio particular. Entonces dicen los economistas que ya no es solamente por la cuestión moral, sino porque estás evitando que haya no solamente la inversión, sino un múltiplo de 4 de lo que puede beneficiarse la colectividad. Eso lo dicen los economistas que saben más que nosotros de esto. Es decir, por ese motivo, no ya por la cuestión moral que también, por ese motivo ya estás provocando pobreza, y nosotros sabemos, porque lo sabemos, que políticos y funcionarios en países que tú has nombrado, que tú has visitado, que tú conoces perfectamente, y son países que ahora mismo están en el ranking de la pobreza, pues de los primeros o los últimos según la categoría que nosotros estemos hablando, pues precisamente este es uno de los motivos, la corrupción, más importantes de que no se produzca riqueza, porque el dinero no va a invertirse en la colectividad, sino que se lo queda el político, se lo queda el funcionario, se lo queda el militar, de tal manera que eso beneficia a nivel particular. Máxime cuando se llega el caso
de no solamente reinvertirlo en tu familia, me refiero del corrupto, o en mi particular vida de un coche, una tele, o una casa, unas tierras, no, sino máxime cuando normalmente se llega a ciertas cantidades, esos dineros salen de ese país y suelen ir a países como por ejemplo Suiza, en donde a quien beneficia realmente es a Suiza, no a tu pueblo y ni siquiera a tu familia. Y lo más triste, si nos queremos meter ya en el terreno moral un poco, lo más triste es de una sociedad que es pobre, pero ya no solamente pobre material, sino incluso pobre de espíritu. Lo más triste es cuando una sociedad es capaz de ensañarse con un ladrón que lo han pillado robando pues en el Corte Inglés, o que lo han pillado robando en un banco, y la sociedad es capaz de ensañarse sobre ese ladrón, que realmente vamos a hacer ahora, que parece un poco de demagogia, pero bueno, para entendernos. Sabemos que a veces hay que los perfiles exagerarlos, pero para entendernos, no para hacer demagogia, porque yo no estoy defendiendo a los ladrones. Pero lo que quiero decir es, en la sociedad que se ensaña con ese ladrón, que cabe la posibilidad que sea para sobrevivir, cabe esa posibilidad, y lo normal es que sea para enriquecerse, lo normal sea para... Bueno, pues esa sociedad que se ensaña sobre ese ladrón y no se ensaña con el político o con el funcionario que se le ha pillado infragante, es decir, que ha robado, que se ha demostrado que ha robado el dinero público, bueno, pues en la sociedad hay que hacer pedagogía, en la sociedad hay que enseñar, porque de hecho existen colectivos que ensalzan y de no lee tus narices, que mira, lo ha sido capaz de defraudar Hacienda, ha sido capaz de robar dinero público y bien, y no se ha enterado nadie, o no lo han pillado, o sí lo han pillado. Es decir, esa sociedad de espíritu miserable, eso es lo que hay que luchar. Y eso no hay que irse a países tercermundistas. Eso puede pasar en nuestro país o puede pasar en otros más cercanos. Nosotros tenemos que ir superando lo que es la calificación moral, ética e incluso judicial, y sobre esas personas que son corruptas, es decir, que caiga el máximo peso de la ley, pero además nuestro máximo desprecio, porque han cogido dinero público que se podía haber multiplicado por 4, que podía haber sido beneficio de la colectividad y sin embargo lo han usado en beneficio propio. Eso es característico y eso es causa fundamental de pobreza en colectivos, en pueblos, en naciones. Muy bien. Hemos hablado, Juan, del problema de las enfermedades. O sea, tú nos has dicho que hay países diezmados prácticamente por las enfermedades, por lo tanto, esos habitantes en esos países no pueden trabajar, no pueden producir, entonces ese país se vuelve cada vez más pobre. Hemos hablado de la apatía. Yo he conocido países apáticos cuyos habitantes, por lo general, viven una apatía total, como sinónimo de no hacer prácticamente nada durante las 24 horas, recorrer, por ejemplo, carreteras y carreteras ecuatorianas, por ejemplo, y ver a tanta gente viviendo en esos ranchos de paja que tienen tacos porque están metidos en medio del agua, y ellos están tirados al borde de la carretera vendiendo cocos, y si venden algún coco durante el día, comen algo. La apatía los ha ganado totalmente. Nos has hablado ahora de la corrupción, que evidentemente también empobrece a los demás y empobrece a los pueblos. Pero también quisiera que nos hablaras de la dependencia. ¿Por qué la dependencia también nos puede hacer más pobres? Sí, bueno, esto es muy antiguo, ya incluso en el mismo Evangelio. Yo creo que se acuerdan de cuando pone el pasaje, dice, en vez de darme el pez, hay que enseñarle a pescar, ¿verdad? Bueno, la dependencia, cuando es de forma circunstancial y corta en el tiempo, me refiero cuando uno, ahora por ejemplo, la semana pasada, esta semana, y vamos, Dios quiera que durante semanas
esté latente y en tensión lo que es la solidaridad con Haití. Es decir, estuvimos viendo y estamos viendo cómo esa solidaridad se está volcando en Haití a nivel de dinero, de material, de sanidad, incluso de sanitarios, en fin, de todo tipo. Y tiene que ser así y que se mantenga en el tiempo. Pero en el tiempo corto, es decir, no puede ser un pueblo, y no estoy hablando de Haití, estoy hablando de cualquier pueblo, que se acostumbre a la caridad de los demás. Porque si eso se mantiene en el tiempo, al final el receptor es el que desaparece. Es decir, porque claro, si un pueblo, si un colectivo se acostumbra a vivir de la caridad, a ser dependiente, llega un momento en que desaparece. Es decir, por eso cuando vemos lo que está pasando ahí, que ahora lo que se intenta es que se organicen, lo que intenta es que ese colectivo sepan lo que tienen que hacer, lo que es la reconstrucción, incluso a nivel democrático, de sus estructuras sociales, de no solamente de edificios. Claro, tiene que llegar un momento en que esa caridad no es que se corte o se deje de cortar, sino que el sentido de la caridad, de la solidaridad, tiene que ir cambiando. Es decir, tiene que no ya dar o dejar de dar, sino de informar, de formar, de educar y a la misma vez de transmitirle conocimientos a todos los niveles, incluso de la técnica y de la formación, para que ese pueblo se defienda solo, que eso es lo que le va a enriquecer, la defensa en su colectividad como pueblo, no la dependencia de la caridad o de la solidaridad de otros pueblos. Es decir, eso tiene que ser circunstancial. Vemos cómo está pasando por un hecho de desastre natural, pero ojo, es un hecho de desastre natural, pero que se ha, como hemos estado hablando, se ha, no sé qué palabra usar, pero se ha, no me sale la palabra, pero como si dijéramos, se ha magnificado por la situación de pobreza y de dependencia que tenía Haití. Haití ha sido un pueblo esclavo de Francia, esclavo de Estados Unidos. Todos hemos visto cómo Estados Unidos ha llegado y ha invadido, que aparentemente uno dice, oye, pues muy bien, estupendo, fenomenal. Y yo lo digo también, estupendo, fenomenal, porque llegan, porque controlan, porque ayudan. Pero se ha metido, ¿cómo se ha metido Estados Unidos a Haití? ¿Hubiera hecho lo mismo en España, por ejemplo? ¿Hubiera hecho lo mismo en Alemania? No, porque es a lo que está acostumbrado. Ha tenido que venir detrás Naciones Unidas y decir, oye, perdona, pero aquí en Naciones Unidas, y tú te pones... Pero ellos, ¿por qué hacen eso? Porque es a lo que están acostumbrados. Haití se ha usado como pueblo, lo han usado para pues la mano de obra, el azúcar ha sido más barato y nosotros no. Pero en fin, en el tiempo ha sido barato porque gracias a esa mano de obra que sí que era barata, porque eran esclavos. Y entonces como tales se les ha tratado. En ese inconsciente estadounidense se ha visto como se les ha invadido, que todo el mundo lo hemos aplaudido, pero también el que más y el que menos ha visto esa soberbia con la que han cogido otra vez lo que ellos era suyo. Entonces, como el haitiano estaba acostumbrado y está acostumbrado a ser dependiente, pues ahora, claro, mucho más dependiente. Ahí lo bueno sería, y ahí está la comunidad internacional, y ahí está Europa también, para que esto se cuide. Es decir, tienen que seguir teniendo su identidad, su independencia, y lo que hay es que procurarles las herramientas a este pueblo y a otros, para que sean independientes y para que luchen. A través de, nosotros hemos visto, y lo sabemos por la historia, también hemos nombrado en este programa al padre Vicente Ferrer, y hemos nombrado a otras personas que se han dedicado, por ejemplo, a los microcréditos. Es decir, lo que hay que enseñar, y ha pasado en India, en ciertos barrios en India, en ciertos pueblos, ¿qué se ha hecho? A enseñar a organizarse y luego a conceder microcréditos que se han aprovechado sobre todo la mujer, es que esto es curioso, que es la que mejor ha sabido organizarse y utilizar ese microcrédito, que después lo ha devuelto, pero que le ha servido para esa lucha con dignidad, no con la caridad, de que yo trabajo, y con lo que trabajo y con lo que invierto y con lo que gano, pero es porque yo puedo, porque yo sé y porque a la misma vez me están ayudando. Pero me están ayudando a luchar, no me están dando
lo que decía el Evangelio, el pez, el pez, el pez, porque al final si yo no sé pescar, en cuanto se me retire y se cansen, porque igual va a pasar en Haití y en otras situaciones ha pasado, es decir, el ser humano llega un momento en que se cansa de tanta solidaridad, llega un momento en que bueno, que eso es algo ya, que bueno, ya se las arreglarán. Entonces el momento es ahora para darle las herramientas para que se defiendan el mañana, pero que no es mañana del mañana, como estamos hablando, es mañana mismo, con fecha próxima, que tienen que organizarse, que tienen que luchar y que tienen que salir de esa situación y reorganizarse. Muy bien, Juan. Una última pincelada entonces acerca de este pecado social de no causarás pobreza, para ya la semana que viene comenzar con el anteúltimo de ellos, el de no te enriquecerás a límites obscenos, sí, a expensas del bien común. Sí. Pincelada te refieres con... Bueno, pues lo último que hemos dicho yo creo que es importante, es decir, claro, esto que hemos comentado siempre es de personas o entidades que no somos tú ni yo ni quien a lo mejor nos pueda escuchar, pero nosotros a nivel particular sí que podemos trabajar en poner nuestro grano de arena en no vamos a solucionar la pobreza de Haití, no vamos a solucionar la pobreza de Somalia, no lo vamos a solucionar, eso está claro. Hay que ser realista, una cosa es ser negativo y otra cosa es realista, pero sí puedo colaborar, sí puedo participar y sí puedo también contagiar a mi familia, a los que están alrededor, de que hay que luchar con dignidad, de que uno tiene que ser solidario con quien no ha tenido la suerte de que yo, porque esto es una suerte, Milton, nacer en una raza, en otra, en un barrio, en otro, en un pueblo, en otro, es la suerte de la vida, el azar de los genes. Entonces nosotros que somos privilegiados, con nuestras carencias, con nuestros problemas, con nuestros pecados, con nuestras miserias, pero cuando te dije una vez lo decía San Agustín, dice, si yo me miro a mí mismo, me hundo, no soy nadie. Dice, pero si levanto la cabeza y miro a los demás, dice, hombre, soy alguien, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que levantar la cabeza, mirar y decir, oye, soy alguien. Y soy alguien significa no soberbia, significa que tengo suerte, que soy un privilegiado en el mundo, que yo puedo colaborar en ayudar a alguien, que no tengo que esperar que me ayuden. Es decir, nosotros, el pueblo occidental, España, Cejín, Moratalla, Caravaca, pues bueno, Calasparra, todo el noroeste, somos privilegiados, no ya por compararnos, sino porque lo sabemos. Entonces sí que podemos en esa lucha, en ese trabajo, en ese esfuerzo de cada día, con nuestros hijos, en nuestro mundo laboral, es decir, trabajar con dignidad, luchar con dignidad y transmitir a nuestros hijos esta idea de que hay que luchar contra la pobreza, porque la pobreza, de alguna manera, y además como real, no solamente empobrece, sino que, como tú muy bien dijiste, mata, no deja lugar al futuro, y además son personas como colectivos, no ya como cuestión particular, que realmente están abocados al fracaso personal y como de pueblo si no les ayudamos, si no compartimos. Porque mira, como pueblo, córtame cuando quieras, pero yo sí, como pueblo occidental hemos abusado, y claro, lógicamente no hemos sido tú y yo, pero hemos abusado de naciones, y bueno, y sin ir más lejos, en África se ha abusado por parte de Inglaterra, lo sabemos, por parte de Francia, de Alemania, por parte de Portugal, con los esclavos. Se ha abusado en Sierra Leona, se ha abusado para sacar los rubíes o los diamantes, o incluso con críos trabajando. Es decir, nuestro pueblo de Europa occidental ha abusado de otros pueblos. Pues vamos a compartir, porque lo único que estamos haciendo es compartir migajas, porque el que limpien coches, el que ayuden en la casa, el que limpie, esos son migajas. Pues vamos a compartir con ellos eso y vamos a ayudar en la medida que podamos. Lo que sería degradante es hacer oídos sordos, pensar que no sirve para nada lo que se haga y luego quedarte en tu sillón acomodado y no hacer algo y no hacer algo por alguien, porque cuando se comparte, cuando se hace algo por alguien, es cuando tú mismo te engrandeces.
y te benefician más que realmente lo que has hecho por el otro. Entonces merece la pena, hasta en plan egoísta, merece la pena compartir. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Y hoy queremos entonces terminar en nuestro programa con una sonrisa, sin dolor, con dos vocablos que aprendimos desde muy pequeños en nuestro lejano Uruguay cuando estábamos en primaria. Persevera y triunfarás. Hasta la semana que viene.